La mayoría de nuestras impresiones sobre el mundo, nuestros recuerdos y experiencias se basan en el sentido de la vista. Sin embargo, el mecanismo que subyace a la visión es muy complejo. ¿Cómo podemos extraer y percibir formas y movimiento? ¿Cómo distinguimos colores? Utilizamos pues la visión no solo para el reconocimiento de nuestro entorno, sino también para poder guiar nuestros movimientos a través de él. La visión, a menudo, es comparada incorrectamente con una cámara fotográfica, pero a diferencia de ella, el sistema visual es capaz de crear una imagen tridimensional del mundo a partir de imágenes bidimensionales que se reflejan en la retina. Una cámara, pues, reproduce punto por punto la intensidad de la luz en un plano del campo visual. El cerebro, al contrario, analiza las escenas en distintos componentes, separando el primer plano del fondo para determinar qué estímulos luminosos pertenecen a un objeto y cuáles otros estímulos pertenecen a otros. Al hacerlo, pues, utiliza reglas previamente aprendidas sobre la estructura del mundo, dándonos a entender de que en realidad nuestro cerebro realiza una predicción de la escena que se le presente frente a los ojos, basándose pues en experiencias pasadas. Esta naturaleza constructiva de la percepción visual que pone al sentido de la vista como un agente activo es relativamente nuevo, ya que antiguamente se pensaba de que la sensopercepción era un proceso pasivo de ensamblaje de los distintos componentes que se encuentran presentes en la imagen observada. La visión moderna de que la percepción es en efecto un proceso activo y creativo que implica mucho más que la información proporcionada a la retina, tiene sus raíces filosóficas en el siglo XX por el filósofo Immanuel Kant. Los alemanes pues tienen un término denominado como Gestalt que carece de una traducción literal en el inglés y en el español, pero la podríamos traducir como configuración o forma. La idea central de esta corriente filosófica de Gestalt nos dice de que lo que vemos acerca de un estímulo no solo depende de las propiedades del estímulo, sino también de su contexto. El cerebro tiene una manera única de ver el mundo que deriva en parte de la experiencia y en parte del cableado neuronal incorporado. En la clase de hoy, pues chicos, vamos a hablar sobre el procesamiento central de la imagen visual, desde la retina hasta las regiones corticales y subcorticales del cerebro. Muy bien chicos, como continuación de los vídeos de fisiología de la visión, en esta ocasión, en esta quinta entrega me parece, vamos a estar hablando de la neuroanatomía de la vía visual. Ya hemos visto pues que toda la información generada en los conos y de los bastones, todas estas hiperpolarizaciones en presencia de luz, es transmitida hacia las células bipolares hasta las células ganglionares, quienes salen del globo ocular a través del nervio óptico. Ahora bien, vamos acá, he hecho un mapa conceptual, probablemente uno de los más completos que puedan encontrar en todo el internet. Estuve buscando uno completo, pero ninguno me convenció, así que me decidí por hacer uno yo mismo. Así que vamos a revisarlo de manera general y todo lo que están viendo en pantalla es lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. Entonces, ya sabemos que la presencia de la luz hiperpolariza los conos, esta hiperpolarización va a despolarizar a las células bipolares y estas a su vez van a despolarizar a las células ganglionares. El conjunto de células ganglionares forman a la retina. La retina pues emerge o sale de cada globo ocular con el nombre de nervio óptico. El nervio óptico ingresa al cráneo a través del foramen o canal óptico hacia la fosa craneal media y justo por delante de la hipófisis se entrecruzan. Hay un entrecruzamiento de las fibras heminasales de las retinas. Ya vamos a ver más adelante qué es esto de fibra heminasal y hemitemporal. Pero lo que sucede aquí es que hay un entrecruzamiento en X de las fibras heminasales de la retina que forman el quiasma óptico. Y desde el quiasma óptico van a nacer los tractos ópticos. Aquí algo muy importante. Vamos a saltarnos esta parte de en medio y esta parte de acá que la voy a estar detallando al final y vámonos acá. Los tractos ópticos. El tracto óptico, pues alrededor del mesencéfalo va a dar una raíz lateral que está constituido por el 90% de las fibras que provienen de la retina y una raíz medial que está constituido por un 10% de fibras que provienen de la retina. La raíz lateral es lo que se conoce como la vía visual principal y el tracto óptico se proyecta hacia el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral que le pertenece al tálamo. Acá estamos observando, ¿no? Aquí está la retina. Aquí está el nervio óptico, este es el quiasma donde se cruzan las fibras geminasales, este es el tracto óptico y este es el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral.
Desde este núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral del tálamo, estas fibras, con el nombre de radiaciones ópticas, también denominadas como tracto geniculocalcarino o tracto geniculoestriado, vienen a terminar en la corteza visual primaria, también denominada como V1 o área 17 de Brodmann o corteza estriada, que se encuentra localizada pues en el lóbulo occipital a cada lado de la cisura calcarina. Eso en cuanto a la vía visual principal. Luego tenemos una vía visual accesoria que viene a terminar en dos lugares. Aquí estamos viendo. Unas fibras terminan en el área pretectal, específicamente en el núcleo olivar pretectal, el cual va a estar encargado del reflejo fotomotor, porque vemos que viene a terminar en el núcleo accesorio del oculomotor, que es el núcleo de Ehringen-Westphal, el cual va a estar mediando pues la iridioconstricción, también denominado como la miosis. Otro grupo de fibras vemos que termina en cambio en el colículo superior. Y desde el colículo superior, un grupo de fibras se proyecta hacia la formación reticular pontina paramediana del tronco encefálico para finalmente sinaptar con los núcleos principales de los nervios oculomotor y abducens, donde van a estar controlando, como aquí nos indica, los movimientos de los ojos, los movimientos sacádicos, los movimientos de seguimiento. Otro grupo de fibras que termina en el colículo superior se proyecta hacia el pulvinar. Y desde el pulvinar y desde la corteza visual primaria, las fibras se proyectan hacia las cortezas visuales secundarias. B1, B2, B3, B4, incluso algunos libros hablan de B5 y también tenemos aquí al MT. Vemos que la corteza de asociación, que bueno, eso no es el tema principal de este vídeo, los temas principales son estas dos que vamos a estar hablando en este vídeo. La corteza de asociación la vamos a ver en el vídeo posterior. Pero solo por introducirles un poco el tema, luego de que los estímulos llegan a la vía visual, a la corteza visual primaria, se proyectan hacia la corteza visual secundaria, donde hay una vía ventral situada en el lóbulo temporal, que es lo que nos indica qué es lo que estamos viendo. Aquí es donde le damos significado a lo que estamos observando dentro del campo visual. Y luego existe una vía dorsal localizada en el lóbulo parietal que nos indica el dónde. Nos indica dónde se encuentra situado un objeto y también nos indica si es que un objeto se encuentra en movimiento. Dicho esto, ahora sí retomemos lo que dejamos acá arriba. Un pequeñísimo grupo de fibras que parten directamente desde el quiasma, que provienen desde las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Estas células hablamos en el vídeo anterior, que poseen un fotopigmento que corresponde a la melanopsina. El estímulo proveniente de esas células termina directamente en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Acá lo estamos observando. Y lo hace a través del tracto retino-hipotalámico. ¿Sí? Y este grupo de fibras van a estar encargadas, como les indicaré más adelante, de la regulación del ritmo circadiano, es decir, de nuestro reloj biológico. Luego, a partir del quiasma, hay un grupo de fibras que no viaja por el tracto óptico, sino que viaja por un tracto óptico accesorio. Unas fibras van a terminar en el núcleo olivar inferior de la médula oblongada y desde aquí se van a proyectar hacia el cerebelo, hacia el lóbulo flóculo-nodular, también para el control de los movimientos de los ojos en coordinación con los movimientos de la cabeza. Mientras que otro pequeñísimo grupo de fibras termina en la sustancia perforada anterior, donde entra en relación con el sistema olfatorio. Y más adelante pues les voy a detallar la función de todas estas conexiones accesorias. Dicho esto, ahora sí podemos pasar a hablar de la neuroanatomía de la vía visual. Entonces nosotros tenemos algo llamado como campo visual. Se define como campo visual como todo aquello que nosotros vemos con la cabeza inmóvil y con la mirada fija. Nuestro campo visual es de aproximadamente, lo digo aproximadamente porque hay distintos autores que no se ponen de acuerdo de cuánto es, pero en promedio es de 180 grados. Aquí estamos viendo, digamos que esta es la persona, estos son los ojos de la persona y aquí hay los 180 grados de nuestro campo visual. Dentro de este rango nosotros gozamos de una zona binocular, es decir, aquella zona que vemos con ambos ojos y es de aproximadamente 60 grados, aquí estamos viendo, ¿sí? Esta es la zona binocular, 60 grados de cada lado que suman 120 grados. Y tenemos también una zona monocular que solamente podemos ver con uno de los ojos, ¿sí? Que es de aproximadamente 30 grados. Acá en esta otra imagen también lo podemos observar. Esta zona donde convergen las líneas roja y la línea azul es nuestra zona de visión binocular.
¿sí? Tanto del ojo derecho como el del ojo izquierdo. Mientras que estas zonas de acá, que no se pueden observar, esta es la zona binocular izquierda, que no se puede observar con el ojo derecho, y esta es la zona binocular derecha, que no se puede observar con el ojo izquierdo. También recordemos pues que nosotros tenemos una fobia que es de aproximadamente de 3 a 5 grados dentro de nuestro campo visual, que es nuestro punto máximo de agudeza visual. Y también recordemos que tenemos puntos ciegos que se encuentran aproximadamente a los 15 grados. Ambas zonas, tanto la zona binocular como la monocular, son muy fáciles de reconocer. Basta simplemente con, por ejemplo, taparnos el ojo derecho, podemos percatarnos que nuestro ojo izquierdo logra observar parte del campo visual derecho y viceversa. Al taparnos el ojo izquierdo podemos observar que el ojo derecho ve parte del campo visual izquierdo. Aquella porción que ambos ojos logran ver es lo que nosotros denominamos como zona binocular y es la que nos proporciona esta percepción de profundidad. En cambio, aquella porción que un solo ojo logra ver corresponde pues a la zona monocular. Dicho esto, pasemos ahora al siguiente tema, la topografía retiniana. Imaginemos que en este momento estamos viendo a la retina de frente, en un fondo de ojo, como tienen en las dos imágenes que se encuentran a la derecha y a la izquierda. En el centro de la retina, pues, nosotros vamos a encontrar el punto de mayor agudeza visual que corresponde a la fobia. Si nosotros dividimos a la retina en 4 mitades, vamos a obtener de esta manera una hemirretina derecha e izquierda, ¿sí? Ojo, que están invertidas porque la estamos viendo de frente, y también vamos a obtener una hemirretina superior e inferior. Ahora, compliquemos un poco más las cosas y veamos que en presencia de la nariz, los términos derecho e izquierdo no aplican, sino que para facilitarnos un poco las cosas, estos términos se ven reemplazados por la palabra hemirretina nasal, ¿sí? Porque se encuentra cerca de la nariz, y hemirretina temporal porque se encuentra adyacente al hueso temporal, ¿sí? Conocer esto pues es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a los medios de refracción del ojo, en especial el lente y el cristalino, vamos a hacer zoom en esta imagen de acá, nosotros podemos observar que la imagen que nosotros vemos cuando llega a la retina se invierte. Esto quiere decir, por ejemplo, y fíjense con los colores, que la parte que se encontraba del lado derecho superior ahora se encuentra en el lado izquierdo inferior, y aquella que se encontraba en el lado izquierdo inferior se encuentra en el lado derecho superior. Hay una inversión completa de la imagen y vamos a explicarla en este momento con este cuadro sinóptico que les he preparado. Ojo que este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho. Esta es la zona binocular, la que se encuentra de gris claro, y la zona monocular de cada ojo es la que se encuentra de gris oscuro. Entonces, la hemirretina nasal del ojo izquierdo logra ver parte del campo visual izquierdo, y la hemirretina temporal del lado derecho también logra ver parte del campo visual del lado izquierdo, porque la luz ingresa de esta manera dentro de la retina. De la misma forma, la hemirretina temporal izquierda logra ver parte del campo visual derecho, y la hemirretina nasal derecha también logra ver, por supuesto, parte del campo visual derecho. La zona monocular solamente va a ser percibida por las retinas heminasales de cada ojo. Aquí estamos observando la hemirretina nasal, también puedo observar la zona monocular izquierda, y la hemirretina nasal derecha también puedo observar la zona monocular derecha. Esto simplemente hablando en el campo transversal, no a lo horizontal. Vamos a ver ahora qué sucede en el eje vertical con la hemirretina superior e inferior, porque les dije que hay una inversión completa de la imagen. Aquella imagen que se encuentra en el campo visual superior es reflejado en la hemirretina inferior, mientras que aquel campo visual reflejado en la hemirretina superior corresponde a la parte inferior del campo visual. Aquí lo tenemos. Espero que esta parte haya quedado claro, porque como vamos a ver más adelante, esta organización retinotópica, esta inversión de la imagen, se mantiene tanto en el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral, así como también en la corteza visual primaria. La imagen llega literalmente invertida. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar y veamos qué sucede en el resto de la vía visual. Vamos a complicar un poco más las cosas y veamos cómo son las proyecciones de la retina en el campo visual.
Esta es la hemirretina temporal del ojo izquierdo, esta es la hemirretina nasal del ojo izquierdo. Esta es la hemirretina nasal del ojo derecho y esta es la hemirretina temporal del ojo derecho. Entonces, ambas hemirretinas forman la retina como tal, la cual sale del globo ocular formando el nervio óptico. El nervio óptico atraviesa el foramen óptico, llega a la fosa craneal media, donde justo por delante de la hipófisis forma el quiasma óptico. Dentro del quiasma ocurre algo muy importante que ya les expliqué. Hay una decusación de fibras, pero solamente se decusan las fibras heminasales. La fibra heminasal derecha termina, la fibra heminasal derecha termina en el lado izquierdo y la fibra heminasal izquierda termina en el lado derecho. De modo que el tracto óptico del lado derecho contiene fibras de la hemirretina nasal izquierda y la hemirretina temporal derecha, los cuales terminan a su vez en el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral del lado derecho, y este se proyecta a su vez a través de las radiaciones ópticas derechas en la corteza visual derecha. ¿Sí? Yo sé que es un poco un trabalenguas, pero si nos detenemos un poco y analizamos la imagen se vuelve bastante sencillo. Ahora, ¿qué sucede del lado izquierdo? El tracto óptico izquierdo contiene la hemirretina nasal derecha y la hemirretina temporal izquierda. Esta termina en el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral izquierdo y esta a su vez se proyecta hacia la corteza visual primaria del lado izquierdo. Dicho de otra manera, la mitad derecha de ambas retinas viajan por el tracto óptico derecho, ¿no? La mitad derecha de la retina del ojo izquierdo es la nasal, ¿no? Aquí lo vemos, es mucho más sencillo, ¿no? Es de hecho una mnemotecnia. La mitad derecha de ambas retinas viajan por el tracto óptico derecho hacia el núcleo geniculado lateral del lado derecho y terminan en la corteza visual del lado derecho. Mientras que el tracto óptico izquierdo, la mitad izquierda de ambos ojos viaja por el tracto óptico izquierdo, termina en el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral izquierdo y se proyecta finalmente a la corteza visual primaria del lado izquierdo. Hasta aquí parece aparentemente sencillo. Ahora vamos a complicar un poco las cosas y vamos a incluir los campos visuales. Recuerden que yo les dije que los campos visuales se invierten. Lo que vemos arriba se refleja en la parte de abajo de la retina. Lo que vemos a la derecha se refleja en la parte izquierda de la retina. Y aquí se cumple lo que yo les estoy mencionando. Dense cuenta que este cuadrante inferior se refleja en la parte superior de la retina y este cuadrante superior se refleja en la parte inferior de la retina. Acá también sucede esto y esta parte de aquí mira hacia acá, la de mi retina temporal mira hacia izquierda, mira hacia el lado derecho y sucede esta inversión. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a borrar las líneas para poder explicarles. Pero dense cuenta cómo la imagen se invierte, ¿ah? Vamos a ver entonces. El campo visual izquierdo, aquí lo tenemos, este es izquierdo y este es derecho. El campo visual izquierdo, que es recogida por la mitad derecha de ambas hemirretinas, es decir, la hemirretina nasal del ojo izquierdo y la hemirretina temporal del ojo derecho, ¿sí? Viajan por el tracto óptico derecho y terminan en la corteza visual primaria del lado derecho. Aquí la vemos. Vemos que incluso los colores están invertidos. Se mantiene este mapa retinotópico en todo su trayecto de toda la vía visual. Ahora veamos que el campo visual derecho es recogido por la mitad izquierda de ambas hemirretinas, es decir, la hemirretina temporal del ojo izquierdo y la hemirretina nasal del ojo derecho, viajan por el tracto óptico izquierdo, sinaptan en el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral izquierdo y se proyectan finalmente hacia la corteza visual primaria del lado izquierdo. Como vemos, pues hay una verdadera decusación de información, donde todo lo que vemos en el campo visual izquierdo termina en el lado derecho de la corteza visual primaria y todo lo que vemos del lado derecho termina en el lado izquierdo de la corteza visual primaria. Eso es muy importante. Ahora, les voy a mencionar algo que más adelante lo voy a detallar aún más, y es la disposición de las fibras a nivel del núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral y también la disposición de las fibras a nivel de la corteza visual primaria. Los axones que provienen de la hemirretina superior, ¿sí?
es decir, aquellos que recogen la información proveniente del campo visual inferior, recuerden que hay una inversión, se proyectan en la porción medial del cuerpo geniculado lateral y finalmente vienen a terminar en la pared superior de los 2/3 posteriores de la corteza visual primaria. Dense cuenta que la hemirretina superior termina en la parte superior de la corteza visual primaria. ¿Sí? Mantiene esta organización retinotópica. Ahora, al contrario, los axones que provienen de la hemirretina inferior, que lógicamente recoge la información proveniente del campo visual superior, viene a terminar en la porción lateral del núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral. Y desde aquí se proyecta para terminar en la parte inferior de los 2/3 anteriores de la corteza visual primaria. Como vemos de nuevo, se mantiene esta organización retinotópica. La hemirretina inferior termina en la parte inferior de la corteza visual primaria. Y por último, la fobia, este pequeño punto de apenas unos cuantos milímetros de diámetro, ocupa gran parte del cuerpo geniculado lateral y también de la corteza visual primaria. Y esto es pues para poder discriminar en su máximo nivel toda la resolución que nos ofrece este punto de mayor agudeza visual. Vemos que los axones de la fobia terminan en la parte posterior del núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral y vienen a terminar en el tercio posterior de la corteza visual primaria. No, hay una mayor área de superficie que analiza esta zona porque la información que proviene de la fobia es la más importante dentro de nuestro campo visual. Ahora sí, vamos a entrar en materia, ya que hemos visto esta información de acá, que nos va a ayudar a entender el vídeo siguiente que voy a hablar sobre las lesiones dentro de la vía visual. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de las proyecciones subcorticales de la vía visual. Como vimos en el mapa conceptual que yo les había presentado en un principio, nosotros tenemos una vía visual principal y una vía visual accesoria. La vía visual accesoria viene a terminar en el área pretectal, en el colículo superior, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, a nivel del núcleo olivar inferior de la médula oblongada y a nivel de la sustancia perforada anterior. Y la vía visual, esa es la vía visual secundaria, mientras que la vía visual principal termina en la corteza visual primaria. Primero vamos a estar hablando de estos elementos y al final hablaremos de la corteza visual primaria, que es la anfitriona del vídeo de hoy. Entonces, hablemos primero de las proyecciones que tiene la vía visual con el colículo superior. Un pequeño grupo de fibras, específicamente las fibras M, las fibras magnocelulares que provienen de la retina, se proyectan hacia el colículo superior. Aquí está, ¿no era? Superior colliculus. Colículo superior, acá también nosotros lo podemos observar. Y desde aquí las fibras del colículo superior se van a proyectar hacia dos lugares. El primero se proyecta hacia el pulvinar, ¿sí? Quien a su vez se proyecta hacia la corteza parieto-occipital. Aquí nosotros estamos observando, el pulvinar se proyecta hacia la corteza parieto-occipital, hacia la vía visual, hacia la corteza visual primaria y hacia la corteza visual secundaria. Lo interesante acá es que esta vía establece una ruta alterna entre la retina y la corteza visual primaria. Y esta conexión es muy interesante, chicos, porque una lesión de corteza visual primaria, en teoría, nos dejaría ciegos, porque la corteza visual primaria es la que transduce finalmente esos estímulos luminosos y nos permite observar todo lo que estamos viendo en este momento. Suena lógico, ¿verdad? Sin embargo, un estudio realizado por un neurocientífico conocido como Weisskranz entre los años de 1974 y 1986 comprobó que las personas con una lesión total de corteza visual primaria eran capaces de realizar tareas visuales al azar, a pesar de no poder ver. Esto es un fenómeno pues, que se conoce como la vista ciega o blind sight. Estos hallazgos pues, sugieren de que puede haber disociaciones entre el procesamiento visual en el cerebro y el subjetivo de una persona consciente, haciendo de que estos pacientes, por ejemplo, sean capaces de enfocar un punto de luz móvil sin poder percibirlo, pero sí sintiéndolo. Yo sé que suena un poco extraño. Estas personas literalmente decían que no pueden ver nada, obviamente porque tenían una lesión de corteza visual primaria, pero de que sentían cuando la luz estaba presente.
Y de hecho esto cobra un poco mayor de sentido si nosotros analizamos la anatomía comparada. Vemos animales inferiores, como por ejemplo los reptiles, que carecen de una corteza visual primaria y que toda la información es procesada por el colículo superior y por el pulvinar, lo cual nos puede dar cierta información de que esta conexión alterna es en realidad un vestigio evolutivo. Eso en cuanto a las conexiones del colículo superior con el pulvinar. La otra conexión importante del colículo superior es con este núcleo que se encuentra acá, situado en todo el tronco encefálico, conocido como la formación reticular paramediana pontina, la cual a su vez se proyecta hacia los núcleos de los nervios motores oculares, como el abducens y el nervio oculomotor, para poder coordinar los movimientos sacádicos del ojo. Pero toda esta información es recibida o es ejecutada, es mandada por distintas áreas del cerebro, por la corteza parieto-occipital, por el campo ocular frontal y por la sustancia nigra. Todas estas tres estructuras le dan la orden al colículo superior, quien le da la orden a la formación reticular paramediana pontina, quien finalmente le da la orden a los núcleos oculomotores para saber para dónde debemos de mover los ojos, ya que recordemos que nuestra mirada se mueve coordinadamente. Si la mirada se mueve o solo hacia la derecha o solo hacia la izquierda. Eso en condiciones normales, ¿no? Nunca tenemos una mirada que diverge, sino una mirada que converge. Listo, entonces. Es en cuanto a las proyecciones de la vía visual con el colículo superior. Hablemos ahora de las conexiones de la vía visual con el área pretectal. Aquí hay algo conocido como el reflejo fotomotor, ¿verdad? Y es que la luz brillante, la luz extremadamente brillante, daña la retina. El reflejo fotomotor evolucionó para poder controlar la cantidad de luz que llega a la retina. La luz tenue o la ausencia de luz dilata la pupila para poder permitir la entrada máxima de luz, acción conocida como midriasis y que está mediada por el sistema nervioso simpático. Al contrario, el exceso de luz contrae la pupila, acción denominada como miosis. Miosis que está mediada por el sistema nervioso parasimpático a través del núcleo accesorio del nervio oculomotor. Entonces, este reflejo fotomotor, como todo reflejo, tiene una vía aferente y una vía eferente y un centro integrador. La vía aferente es el nervio óptico. Aquí lo estamos viendo de verde. El nervio óptico. El nervio óptico se proyecta hacia el núcleo olivar del área pretectal. Desde aquí, las fibras se proyectan bilateralmente y sinaptan con los núcleos accesorios del oculomotor derecho o izquierdo, y desde aquí el estímulo parasimpático viaja, sinapta en el ganglio ciliar, y desde el ganglio ciliar nacen los nervios ciliares cortos quienes finalmente ejecutan la miosis, también denominada como iridioconstricción. Entonces, el centro integrador se encuentra a nivel del mesencéfalo y corresponden a estas interneuronas que comunican los núcleos olivares pretectales con el núcleo accesorio del oculomotor. Y la vía eferente viene a ser el núcleo accesorio del oculomotor con todos estos nervios que les acabo de describir. Hablemos ahora de las proyecciones del núcleo supraquiasmático. Un pequeñísimo número de axones, aproximadamente 1000 axones, que han nacido de la retina, parten desde el quiasma óptico y se proyectan directamente hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, a través del tracto retino-hipotalámico. Este núcleo supraóptico del hipotálamo, que es este pequeño núcleo que vemos aquí por encima del quiasma, es el centro rector de llevar nuestro ritmo biológico, es decir, aquellas oscilaciones circadianas que ocurren dentro de un ciclo de 24 horas. Pero acá la pregunta es, ¿cómo lo hace? Recuerden que nosotros dentro de la retina tenemos un grupo de células conocidas como las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que poseen un fotopigmento conocido como melanopsina. La melanopsina es capaz de detectar la luz, y una vez que detecta luz que se encuentra alrededor de los 475 nanómetros del espectro de luz visible, envía disparos hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, informándole al cerebro sobre los niveles de iluminación diurna ambiental para poder garantizar que nuestro reloj biológico circadiano esté sincronizado con los ciclos de luz, oscuridad y de día y de noche. Esto quiere decir de que la actividad
de las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles inhibe, porque el núcleo supraquiasmático a su vez se proyecta hacia la glándula pineal, quien secreta normalmente en la noche melatonina, ¿sí? Pero cuando la célula ganglionar intrínsecamente fotosensible dispara potenciales de acción hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, este inhibe la secreción de melatonina. Esto quiere decir de que estas células le indican a nuestro cerebro que, oye, aquí hay luz, aún no es de noche, estamos de día, despiértate, ponte a trabajar. En cambio, en ausencia de luz, estas células no disparan potenciales de acción, no estimulan el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y por ende la glándula pineal puede secretar melatonina, que es la hormona que generalmente nosotros secretamos durante la noche para poder dormir. Finalmente tenemos por acá las proyecciones que tiene el nervio óptico mediante su tracto óptico accesorio. Otro pequeño grupo de fibras pues viene a terminar en dos lugares. Unas terminan en el núcleo olivar inferior y desde aquí se proyectan hacia el lóbulo flóculo-nodular del cerebelo, que es aquella porción del cerebelo encargada del sistema vestibular, y muy seguramente pues estas conexiones están implicadas en la coordinación de los movimientos oculares con los movimientos de la cabeza, ¿no? Estos movimientos de escaneo, como cuando vemos un carro pasar por la calle y lo perseguimos con nuestra mirada a medida que vamos rotando nuestra cabeza. De eso se encarga esta conexión. Otro pequeño grupo de fibras, en cambio, llegan al núcleo del tracto óptico accesorio y luego se proyectan hacia la sustancia perforada anterior a través del tracto transpeduncular, también conocida como banda peduncular transversa. Y de esta manera llegan a la sustancia perforada anterior, donde van a estar o van a entrar en relación con la vía olfatoria. Aquí nosotros la podemos observar. Estas conexiones pues van a estar implicadas en respuestas viscerales al observar o percibir el olor de un alimento. A muchos de nosotros nos ha pasado de con solo ver una imagen en el celular de nuestra comida favorita, habiendo pasado un par de horas sin comer, nos da hambre, justamente por esta conexión que tiene la vía visual con la vía olfatoria. Finalmente vamos ya al anfitrión de este vídeo. La conexión del tracto óptico con el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral. Ya sabemos entonces pues que desde el quiasma óptico la raíz lateral de la vía visual se proyecta hacia el tálamo. Aquí estamos viendo nosotros, este es el tálamo, específicamente va a sinaptar en el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral. Aquí nosotros lo estamos viendo. Recordemos, chicos, pues de que el tálamo es una estación de relevo de todos los estímulos sensitivos. El gusto, el tacto, la vista, la audición, el equilibrio, todo debe de pasar primero por el tálamo antes de ir a la corteza donde se vuelve consciente, excepto los estímulos olfatorios que no pasan por el tálamo, sino que se proyectan directamente a la corteza. De este modo, pues nosotros debemos de pensar en el tálamo como un filtro que controla y decide automáticamente e inconscientemente qué estímulos son importantes y cuáles no. De hecho, hay una investigación muy interesante en donde unos ingleses trataban de explicar el porqué de las alucinaciones visuales y auditivas cuando se consumen drogas psicoactivas, como por ejemplo el LSD o la misma ayahuasca. Y es que este tipo de drogas psicoactivas inhiben al tálamo, haciendo que toda la información sensitiva que estamos percibiendo pase directamente a la corteza sin ser filtrada. En realidad es una investigación muy, pero muy interesante. Pero bueno, volviendo ahora al cuerpo geniculado lateral, este desde el punto de vista histológico se encuentra organizado en capas. Hay 6 capas, ¿sí? Y según el tipo de fibras que recibe de la retina, sean fibras magnocelulares o parvocelulares, va a tener una cierta organización que en este momento les voy a describir. Pero quédense con esta idea de que el cuerpo geniculado lateral está formado por 6 capas. La capa 1 y la capa 2 va a recibir fibras magnocelulares. Esta capa es la vía de conducción rápida, pues que resulta ciega al color y solo proporciona información de movimiento y profundidad en blanco y negro. Mientras que las capas 3, 4, 5 y 6 van a recibir las fibras parvocelulares. Esta es la vía de conducción lenta, sensible al detalle, al color, a la forma, y que la mayor parte de estas fibras provienen de la fobia. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, entre estas capas de color verde y color marrón, hay unas capas de color rosado, conocidos como núcleos interlaminares. En estos núcleos interlaminares vienen a terminar las fibras coniocelulares que también participan en el procesamiento del color.
Ahora bien, hay una organización muy especial de estas fibras que este cuadro de acá, de su izquierda, lo está representando y también este cuadro de acá. Veamos que las capas 1, 4 y 6 reciben fibras provenientes de la hemirretina nasal contralateral, es decir, aquellas fibras que se han decusado. Démonos cuenta, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. La hemirretina nasal derecha termina en la capa 1, que es magnocelular, en la capa 4 parvocelular y en la capa 6 parvocelular. Mientras que aquellas fibras ipsilaterales provenientes de la hemirretina temporal del mismo lado vienen a terminar en la capa 2 magnocelular, en la capa 3 parvocelular y en la capa 5 parvocelular. En resumen, aquellas fibras decusadas terminan en la capa 1, 4 y 6, mientras que las fibras ipsilaterales terminan en la capa 2, 3 y 5. ¿Sí? Listo. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar se encuentra resumido en esta capa. Vemos, por ejemplo, aquí ipsilateral y contralateral. Esta es la capa parvocelular, 3, 4, 5 y 6. La capa magnocelular, 1 y 2. ¿Sí? Y aquí vemos que dice ipsilateral y contralateral en alusión a las fibras que provienen de la hemirretina nasal o de la hemirretina temporal. Y también podemos ver a la capa de células no M no P que vienen a terminar en todos los estratos coniocelulares. Listo, entonces. Ahora, para terminar, tenemos acá las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas, también denominadas como los tractos geniculocalcarinos o tractos geniculoestriados, porque van a estar proyectados desde el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral y vienen a terminar en la corteza visual primaria, que también es denominada como la corteza estriada. Y en la siguiente diapositiva van a ver por qué se las denomina así. Lo interesante acá es que las radiaciones ópticas siguen manteniendo en su interior un mapa neural completo del campo visual contralateral, ¿sí? Y lo mantienen en una organización retinotópica. ¿Qué significa esto? De que la radiación óptica del lado izquierdo contiene toda la información proveniente del campo visual derecho, mientras que la radiación óptica del lado derecho contiene toda la información proveniente del campo visual izquierdo, como acá nosotros estamos observando. Ahora bien, las fibras que provienen de la hemirretina superior, aquí estamos observando, ¿sí?, que han terminado en la porción medial del cuerpo geniculado lateral, atraviesan la porción retrolenticular de la cápsula interna, cruzan por fuera del ventrículo lateral y terminan en la parte superior de la corteza visual primaria. Aquellas fibras que provienen de la hemirretina inferior, que obvio recoge la información del campo visual superior, termina en la porción lateral del cuerpo geniculado lateral y se proyecta a su vez en la parte inferior de la corteza visual primaria. Vemos la hemirretina inferior, termina en la parte inferior de la corteza visual primaria. Se sigue manteniendo la organización retinotópica. Lo interesante acá es que estas fibras inferiores atraviesan la porción sublenticular de la cápsula interna y entran en relación con el cuerno temporal del ventrículo lateral. Aquí nosotros estamos viendo, estas fibras entran en relación con este cuerno de color celeste y forman a este nivel un asa, conocido como asa temporal o asa de Meyer. Sí, que son las asas, son las fibras provenientes del campo de la hemirretina inferior que entran en relación con el cuerno temporal del ventrículo lateral y que finalmente van a terminar en la porción inferior de la corteza visual primaria. Y por último, también como aquí podemos observar en esta imagen, las fibras provenientes de la fobia, que vienen a terminar en la porción posterior del núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral, terminan en el tercio posterior de la corteza visual primaria. Finalmente, pues, el estímulo que ha nacido desde la retina llega a la corteza visual primaria, que constituye el primer nivel de procesamiento cortical de la imagen visual. La corteza visual primaria también es conocida como corteza estriada, también conocida como V1, que corresponde al área 17 de Brodmann, que se localiza en el lóbulo occipital a cada lado de la cisura calcarina. En la cara medial del hemisferio, como vemos acá, se extiende 5 milímetros hacia arriba y 5 milímetros hacia abajo, mientras que en la cara lateral del hemisferio se extiende 10 milímetros por encima del polo occipital, teniendo un área de superficie aproximada de 28 centímetros cuadrados. En los cortes histológicos y los cortes frescos del encéfalo, nosotros podemos identificar fácilmente una pequeña banda, una pequeña línea de color blanco. Esta estría que se encuentra aquí
es lo que se conoce como la estría visual de Genari. Acá también la podemos observar. Esta línea solo se puede ver en la corteza visual primaria y esta es la que la hace acreedora del nombre de corteza estriada. En un corte de cerebro, cuando ustedes vean esa línea que solo se puede ver en esta parte del cerebro, denlo por seguro que están frente a la corteza visual primaria. Ahora bien, como todo el resto del neocórtex, pues la corteza visual primaria tiene 6 capas que se organizan de manera columnar y así como sucede en el resto de los sistemas somatosensoriales, los estímulos aferentes terminan en la capa número 4. Pero recordemos pues que la vía visual posee 2 vías de conducción del estímulo, una vía rápida, que es la vía magnocelular, y una vía lenta, que es la vía parvocelular. Las señales de conducción rápida provenientes de las células magnocelulares terminan en la capa 4C alfa. Y desde aquí se proyectan hacia los estratos más altos y más bajos de la corteza o del neocórtex. Al contrario, pues la vía parvocelular terminan en las capas o en los estratos 4 alfa y 4C beta. Aquí estamos observando 4C beta y 4 alfa. Y desde aquí también se proyectan hacia los distintos estratos de la corteza visual primaria. También aquí podemos observar pues de que las fibras coniocelulares, aquí las estamos observando de azul, vienen a terminar en la capa 1 y 2 del neocórtex. Y aquí en esta imagen de acá nosotros podemos observar cuál es el input, cuál es la aferencia que le llega a cada capa y hacia dónde se proyecta cada una de ellas para el procesamiento visual de la imagen. Lo que quiero que se lleven a la casa la idea, chicos, es que una vez que la imagen llega a la corteza visual primaria, nosotros estamos viendo, pero aún no sabemos qué es lo que estamos viendo, de qué color es, no lo hemos interpretado, no podemos interpretar movimiento, ¿sí? Simplemente estamos viendo. Desde la corteza visual primaria, el estímulo sigue una vía ventral y una vía dorsal hacia las cortezas temporales y parietal, respectivamente, para poder darle un significado a lo que estamos observando. Y de esto pues vamos a hablar en el siguiente vídeo sobre el procesamiento intermedio de la imagen visual, cómo reconocemos rostros, movimientos, colores y distintos patrones de líneas. Hasta aquí me quedo en el vídeo de hoy, chicos. Si les ha encantado, pues compártanlo y dejen comentarios abajo. Sin más que decir, entonces me despido. Adiós.